hemos específicamente mantenido nuestro enfoque en lo que hemos titulado Enfrentando la deserción espiritual. Una cosa es predicar sobre estas verdades y otra muy diferente es verlas cumplirse en la realidad que hoy vivimos. En estos últimos días he visto pastores e iglesias, algunos conocidos y conocidas, perder el camino, dejar de perseverar en la fe, desertar del mejor de todos los caminos, desertar de ser discípulo del mejor de todos los maestros. Es triste, pero ya la Biblia nos advierte. Durante estos domingos hemos estado examinando lo que hemos llamado la deserción espiritual, algo que se caracteriza por la incredulidad y la apostasía. Y como he dicho, esto no es un desafío solo para nosotros los que vivimos en este siglo XXI. Mucho tiempo antes existieron personas que negaron la fe y dieron las espaldas al Señor Jesucristo. A estos individuos se les llama en la Biblia apóstatas. Es una palabra griega que significa desertor. Era a ellos a los que Juan se refería en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, a veces implica un costo a nuestra vida emocional, porque muchas de estas personas que salen de nosotros son conocidos, gente que amamos en Cristo, y duele profundamente, sobre todo porque sabemos las implicaciones de semejante decisión. Y como la Biblia enseña, yo creo que el genuino cristianismo se caracteriza por la persistencia y la perseverancia. Cuando la fe auténtica está en un corazón, esa vida va a perseverar. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, Marcos capítulo 13, verso 13, donde leemos estas palabras: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es una señal profética que específicamente verá su cumplimiento durante los 7 años de tribulación. Pero eso no excluye que hoy usted y yo estamos viendo sus anticipos. Cada vez es más difícil para aquellos que amamos a Jesucristo vivir para Él. Cada vez es más difícil proclamar su evangelio, porque el mundo no lo ama a Él, no nos amará a nosotros. Y en cuanto usted y yo entendemos que el mundo necesita conocer su mensaje, en cualquier lugar que lo expongamos, eso va a implicar ser rechazado, persecución. Y por eso el Señor nos advirtió: no pueden rendirse. Tienen que perseverar. Hebreos capítulo 3, verso 14, nos dice estas palabras. Hebreos capítulo 3, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Eso ocurre cuando conocemos el evangelio. Pero dice que el ser participante de Cristo
implica una respuesta y es esta: retengamos, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio, aquella primera experiencia con Cristo, aquel, como lo llama Juan en la carta a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, el primer amor. No dejes que ese amor se apague, no dejes que ese amor mengüe, no dejes que ese amor se extinga. Él no lo hizo por ti. El Nuevo Testamento abunda en advertencias sobre los peligros del camino de la apostasía. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y en el capítulo 10, se señala el riesgo eterno que les espera a aquellos que se apartan. ¿Por qué llegamos a Cristo? Porque Él nos buscó. Y al buscarnos, nos dimos cuenta de que en Él estaba todo lo que realmente necesitábamos. Que ese profundo vacío que taladraba nuestras almas, esa perenne insatisfacción que nos perseguía, no tenía por qué quedarse, porque había una manera diferente de vivir. Aquello que Jesús definió como vida y vida abundante. En estos mensajes hemos estado enfocados en las palabras de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3 y capítulo 4, y recordamos que el apóstol escribió esta segunda carta a Timoteo cuando estaba en tiempos difíciles. Este hombre no estaba sentado en una cómoda butaca, meciéndose de vacaciones. Este hombre estaba en una cárcel por predicar el evangelio, esperando ser ejecutado en un calabozo romano. ¿Cómo puede alguien dar semejante consejo a otro cuando no era un delincuente, no era un terrorista, era alguien que lo que había hecho era llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación a un mundo que lo necesitaba? Y en consecuencia había recibido rechazo, persecución, maltrato, un grado de violencia, increíble. Pero él no dejó que la amargura apareciera en su vida. Él sabía en quién creía y sabía a qué había sido llamado. Él no dejó que el resentimiento apareciera. Él no transmitió una actitud de amargura a Timoteo, sino de esperanza. Él sabía que aunque estaban en esos tiempos difíciles, ese no era el fin. Dios todavía no había dicho la última palabra y le dice a su discípulo: Timoteo, persevera. Timoteo, no te rindas, porque Dios no se rindió contigo. Timoteo, vale la pena seguir a pesar del dolor y el sufrimiento que podamos enfrentar. Y esta carta fue escrita con este objetivo. Específicamente en la segunda carta, en los capítulos 3 y 4, hemos estado encontrando una descripción detallada de lo que es la deserción espiritual, y esto nos ha estado permitiendo analizarla desde una perspectiva bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo que tú y yo pensamos ni opinamos, es lo que Dios ha revelado en la Biblia y ha declarado como su verdad. La hemos estado analizando y hemos visto 5 áreas: su carácter, su contenido, su catalizador, su cura y su antítesis. En los mensajes anteriores vimos las 3 primeras áreas. Hoy concluimos con las últimas 2, o sea, su cura y su antítesis, o sea, lo opuesto a la deserción espiritual. En primer lugar, la cura. Dice la palabra en el capítulo 3, en el verso 14, hasta el capítulo 4, verso 5. No voy a leer ahora el pasaje. En unos minutos lo haré analizando las divisiones que podemos encontrar en él.
¿Quieres evitar convertirte en un desertor espiritual? Porque créanme, es una amarga realidad que hoy enfrenta la iglesia. Y escuche esto, no todos los desertores abandonan inmediatamente. Hay gente que forma parte de las membresías de iglesias, de multitudes, mega iglesias, y están perdidos. Están perdidos. Hay hombres que se llaman pastores, apóstoles, profetas, que ocupan un lugar como este y están predicando una mentira. Ya hace mucho tiempo que perdieron el camino. ¿Cómo puedo evitar yo convertirme en uno de ellos? Porque créanme, como pastor le tengo terror a eso. Porque sé claramente que Dios me va a pedir cuenta. Pero no solo a mí, a ti también. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cuál es la cura? Bueno, algo en lo que yo he machacado hasta la saciedad y que con dolor debo decir es nuestro principal problema en la iglesia del Señor. Y la razón de la apatía espiritual, la indiferencia espiritual, la razón por la que muchos creyentes han perdido el rumbo, que no tienen una relación sólida con Jesucristo. Y eso incluye, en primer lugar, una relación con su santa palabra, con el libro de Dios, con la Biblia. La palabra es la semilla que una vez fue sembrada en nuestros corazones. Si usted está aquí y se declara cristiano es porque un día la semilla del evangelio que está en este libro, que no idolatramos, porque esto no se trata de bibliolatría, es simplemente reconocer que es el libro de Dios. Yo no adoro la Biblia, yo adoro al Dios de la Biblia, pero no me desvío ni un segundo de la verdad de que esta es su palabra. Por esa palabra, dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un día recibimos esa palabra, alguien nos la habló y decidimos, esto es para mí, lo necesito. Es la palabra la que fue sembrada en nuestros corazones. Es la leche que nos permite crecer en la salvación. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso del 1 al 3, dice la Biblia, disculpen, es la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, quítate esa ropa vieja, maloliente, que solo te trae problemas, y vístete de la nueva, que implica el deseo, verso 2, como niños recién nacidos, de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No va a crecer saludablemente un niño si en lugar de leche pura está tomando leche adulterada. Lo que es real en el orden humano y natural con relación a los bebés físicamente, es también una realidad en el orden espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios. La Biblia también define que ella es lámpara. En el Salmo 119, 105, lámpara, luz. ¿Qué es una lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra
Una lumbrera es una luz que enciendes en la oscuridad. Una lámpara es un artefacto que te ayuda cuando todo está oscuro. Precisamente lo que hoy necesitamos. En medio de esta terrible oscuridad espiritual, donde la gente está confundida, donde la gente hacen, como dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Si eres un hijo de Dios, entiende, necesitas una lámpara. Necesitas una lumbrera. Intenta, si puedes, andar en la oscuridad. Vestirte en la oscuridad. Hacer cualquier otra cosa en la oscuridad. Ya yo he contado aquí, siempre es una ilustración que viene a ayudarme a ilustrar esto. Una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a este país es que la mayoría de los apartamentos no era como de donde venía, que había una luz en el techo y todo estaba lleno de claridad, aunque pocas veces podía usarlo por los apagones. Pero acá no, acá la costumbre no es esa, es una lámpara. Generalmente si no tienes un ventilador con luces, estás como que. Y yo pasaba trabajo en eso. Un día estando en un cuarto me vestía apurado. Y cuando termino, voy a la iglesia, esto me pasó en Stuart. Y después que termino, se me acerca un hermano y me dice, pastor, va a tener que cambiar los lentes. Y dígole, pero ¿por qué me dices eso? Dice, mire pastor, mire a sus pies. Había ido al culto con un zapato de un tipo y otro de otro. Cuando vi aquello, le dije, mira, gracias que no me lo dijiste antes, porque si no, la congregación habría tenido que buscar a alguien que le diera el estudio bíblico. No me iba a parar así delante de la gente. Pero me pasó, porque no tenía luz suficiente. Y cuando no hay claridad, no se piensa con claridad. Y hermanos, mi relación con este libro es de muchos años. Y aún antes de conocer a Cristo, desde que iba a casa de mi abuela y siempre la veía con aquel inmenso libro negro a todas horas que podía leyéndolo. Mi abuela era una persona sin mucha preparación, pero ese era el libro que Dios usaba para hablarle. Y ahí aprendí a sentir curiosidad por la Biblia. ¿Qué era ese libro negro? Bueno, esa misma curiosidad es la que estoy tratando de despertar en el niño que cuida a Miladis, Ney. Ese niño le encanta entrar donde estoy yo estudiando y va directamente a donde están las Biblias, las conoce, la agarra enseguida y me mira y me dice, la Biblia de Dios. Él sabe que es la Biblia. No sabrá qué quiere decir, pero un día lo sabrá. Pero amados, este es el libro de Dios. Y el único que nos puede asegurar que no vamos a perder el rumbo. Yo quiero, por favor, que pienses un momento, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás tú leyendo este libro? Cuando vienes acá, ¿te interesa realmente escuchar este libro? Porque, ¿de qué se trata? De lo que Dios tiene que decirnos. De lo que tiene que hablarnos. La Biblia dice en Efesios 6:17 que es la espada del Espíritu. O sea, de la única manera que podemos vencer las artimañas del diablo es con la verdad de Dios, porque el diablo nos susurra espiritualmente sus mentiras. El pecado es un engaño. La única forma que tenemos para salir de ese engaño, detectar ese engaño, es con la verdad de Dios. Pablo hace hincapié en esta realidad recordándole a Timoteo 3 bendiciones que van a venir sobre su vida y ministerio si se aferra al libro de Dios. Y son las 3 bendiciones que nosotros necesitamos
para vencer la deserción espiritual. Primero, la primera bendición, que ya la mencioné y voy a enfatizar un poco más, es la salvación. Una persona no puede ser salva aparte de la Biblia. Segundo, la santificación. No podemos vivir en santidad sin la palabra. Y en tercer lugar, la sana doctrina. No habrá sana doctrina si no está la Biblia. La salvación viene de aceptar estas verdades con fe, sin importar cuántas preguntas tengamos. Pablo le explicó a Timoteo en el capítulo 3, versos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le dice Timoteo, persevera, persiste en lo que se te ha enseñado. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Es claro, el llamado de Pablo, persevera, no te desvíes en la verdad que has aprendido. Las escrituras son la fuente de la fe salvadora. Por eso, como decía, es un mensaje que hay que entregar, porque ¿cómo oirán, dice Pablo, sin haber quien les predique? Y luego dice en el verso 17 del mismo Romanos 10, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el caso de Timoteo, había aprendido de Pablo, pero también había aprendido en su hogar. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo de Timoteo no era un teatro, era una fe genuina, no era una doble conducta, era auténtica. Dice aquí que era una fe no fingida. Pero esa fe no fingida que ahora habitaba en Timoteo, había estado habitando ¿en quién? En su abuela y en su madre. Tenemos que entender que el cristianismo no es otra cosa que vivir de una manera auténtica lo que decimos creer. Y al decir esto no estoy diciendo que la gente va a esperar que seamos perfectos, pero sí que seamos genuinos. Que si yo digo amar a Dios, tengo que buscarlo. Si digo que me importa a Dios, tengo que meterlo en mis planes. Tiene que ser mi máxima prioridad. Y aquellos que tienen hijos pequeños, no importa cuánto usted se preocupe porque otros le enseñen. Ellos van a prestar especial atención a cómo tú vives en tu casa. Si te tomas tiempo para abrir el libro de Dios y leerlo. Si te tomas tiempo para hablar con Dios, no solamente dándole gracias en los alimentos. A veces pensamos que eso no es tan importante. Sí es importante. Porque es allí donde primero se siembra la semilla. Los niños le van a prestar más atención a los padres que a cualquier otra persona. Ya después van a ir creciendo, llegando a las diferentes etapas de crecimiento, a la adolescencia. Ya después no van a querer ni escuchar a los padres. Pero en esa primera etapa, cuando son bebés, cuando son niños pequeños, ¿qué mensaje tú le estás transmitiendo? ¿Estás transmitiendo que para ti es importante Dios? ¿Le estás transmitiendo que el Dios de la Biblia es un Dios santo? Y en consecuencia no puedes vivir sin temor a Él. Hay cosas que vas a sentir deseos de hacer carnalmente, pero no son sabias. Y no puedes hacerla
tienes que abstenerte porque estás transmitiendo un mensaje a tus hijos. Y ellos lo van a tomar. Y si tú estás corriendo la cerca un poco, si estás corriendo los límites por una decisión imprudente y sin sabiduría, en un futuro no muy lejano, ellos van a hacer lo mismo. Pero te tengo que advertir, van a correr esa cerca mucho más lejos que tú. Y después vas a llorar. Vas a llorar. Hay cosas que no te puedo decir que sean pecado, pero no son sabias. No son sabias para hacerla en tu hogar. No es sabio decirle a tus hijos, hagan esto. Recuerda, tener temor de Dios es vivir consciente de su presencia en todo momento. Si hay algo que no te gustaría que el Señor te viera haciéndolo, no lo hagas. Si hay algo que sabes que te avergonzaría delante de Dios, no lo hagas, por favor. Eso es vivir una fe auténtica. Esas verdades Timoteo las aprendió de su abuela, de su madre, las aprendió de Pablo. Este hombre llegó a tener convicciones porque vio a aquellas personas que estuvieron tan cerca de él tener convicciones. ¿Saben lo que es convicción? No es repetir algo porque alguien me lo dijo. Es entender que algo es verdad, que es bueno para mi vida, tanto como para vivir por eso, y más aún como para morir por eso. Por eso Timoteo tuvo salvación. Por favor, un día vas a envejecer. Y a medida que caiga sobre ti el peso de los años, comenzarás a ir al pasado. Y las imágenes de ese pasado vendrán sobre tu mente una y otra vez. Sería maravilloso si cuando llegaran pudieras decir, tengo paz. Pero si esas imágenes traen recuerdos de cosas que hiciste y que por ellas hoy dañaste la vida de tus hijos, créeme, es una terrible manera de vivir. La mente de los niños es altamente impresionable. Es arcilla que no ha tomado forma. Es un disco duro que está en blanco y muy pronto comienza a recibir información. Esta semana con dolor leía un artículo que se publicó en el New York Times de que es realmente preocupante cómo una cantidad inmensa de padres abren cuentas en las redes sociales a sus hijos menores de edad, algunos de 4 años hacia abajo, para que hagan cosas que seduzcan a la gente a verlos, a darle like y en consecuencia a que los padres ganen dinero. Niñas bailando, vistiendo provocativamente, en poses sensuales. Veía el caso específicamente de una jovencita, de una niña de 4 años, que su madre está prácticamente prostituyendo. La niña bailando, con poses, repito, sensuales. Y esto llamó la atención de la sociedad, que pocas veces se escandaliza, al descubrir que la mayoría de los videos de esa niña en TikTok estaban siendo descargados por hombres adultos a sus computadoras, sin decir o sin considerar los mensajes que estaban dejando. Esos tipos son pedófilos, depredadores del ciberespacio, buscando fotos de niños para satisfacer sus más pervertidos deseos.
Y lo extraordinario, lo escandaloso es que los mismos padres son los que hacen esto. ¿Saben por qué? Porque es una fuente de recibir dinero y de vivir sin trabajar. ¿No se dan cuenta de la maldad del corazón humano? Por eso he dicho otras veces que a veces los peores enemigos de los niños son sus propios padres. De la misma manera que un padre puede influir poderosamente en la vida de un hijo, para bien, lo puede hacer para mal. Mantenga a sus hijos lo más que usted pueda alejados del ciberespacio. No sea tan estúpido de poner fotos de su bebé o de su niño en fotos provocativas en internet, porque lo que usted pone ahí se va a quedar para siempre. Ahí va a estar. Y aunque usted lo borre, eso se queda ahí. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la sensatez de la gente hoy? La razón es que no tienen a Dios. Y algunos que dicen tenerlo, realmente no lo conocen. Este es un mundo oscuro, es un mundo difícil. Hace falta lámpara, hace falta lumbrera. La gente no puede ser salvo si no oye el mensaje. Segundo, Pablo le dice a Timoteo que la segunda bendición es la santificación. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios. Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Realmente creemos esto? ¿De verdad? ¿Creemos cada una de las palabras que dice este verso 16? ¿Lo creemos con todo nuestro corazón? ¿Creemos que este libro puede hacer a alguien verdaderamente maduro? Entonces, si lo creemos, vamos a ir a Él. Vamos a ir a Él para que Dios, a través de esas verdades, nos haga cada vez más semejantes a Él, sin importar lo que el pecado nos diga y sin importar cuánta presión ejerza el mundo para que nosotros nos dejemos meter en su molde. Voy a perseverar en escuchar lo que Dios dice. Y le voy a decir, Señor, usa esa palabra para apartarme del pecado cada día. Sé que es una batalla, pero no voy a renunciar a ella. No habrá santidad si no hay búsqueda del libro de Dios. No habrá verdadera sana doctrina si no se predica la Biblia. Y esta es la tercera bendición. En el capítulo 4, Pablo continúa instruyendo a Timoteo. Y observen cómo Pablo expresó este punto de vista. Te encarezco. O sea, la traducción más correcta es Timoteo. No te estoy dando una sugerencia, te estoy dando una orden, te estoy mandando, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, las dos personas de la divinidad, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No son mis opiniones, no son las tuyas, no es mi verdad, no es la tuya, es la palabra. Y sigue diciendo, insta, Timoteo, insta. La palabra implica un llamado a la gente con urgencia, una insistencia, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, corrige. Yo sé que es difícil.
Porque la gente hoy en día no les gusta ser reprendido. Pero la palabra dice, hazlo. No eres tú quien estás reprendiendo. No eres tú quien estás exhortando. Lo harás con paciencia, pero lo harás con doctrina. Porque vendrá tiempo, y ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina. A la gente hoy les incomoda, sobre todo aquellos que no han nacido de nuevo, la verdad de Dios les va a ofender. Ya sean incrédulos declarados o incrédulos vestidos de cristianos. ¿Por qué el pastor machaca tanto en la Biblia? Sus sermones son aburridos. Una y otra vez habla de Biblia en lugar de hacer unos cuantos chistes para que la gente se entretenga. Y créame, un pastor puede caer en esa trampa, puede caer en ese engaño de dejarse llevar por la presión de la gente, porque ya no sufren la sana doctrina, porque hoy dice la palabra que tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír y se van a amontonar en medio de ese comezón de oír maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos de estos maestros, falsos maestros, declaradamente en sus conciencias saben que lo que están haciendo está mal. Pero si hacer eso les acarrea algún beneficio, como en muchos casos puede ser el dinero, bueno, al final Dios va a entender. No, Dios no va a entender. No, es su palabra. Dice, y apartarán de la verdad. Una de las cosas que me llama la atención es que hoy algunos, yo creo en el amor de Dios. Si yo no creyera en el amor de Dios, no estaría aquí. Por eso mientras oía estas alabanzas, me conmovía pensar en cuánto Dios me amó y me sigue amando. Pero yo no puedo tomar el amor como una excusa para excluir la verdad. El amor que excluye la verdad no es un amor auténtico. Piense un ejemplo de alguien que usted ama y que ama de verdad y que usted no estaría dispuesto a decirle la verdad si sabe que ignorarla podría meter a esa persona en serios problemas. No me diga que usted puede amar a alguien y descuidadamente ignorar, decirle la verdad. Hay conversaciones que son duras, que uno quisiera tener que evitarlas. Hay temas que no quisiéramos tratar con otros, porque son temas que duelen, que pueden quebrantar relaciones. Pero si usted ama, no puede callar la verdad. Dios nos ama incuestionablemente, pero la Biblia enseña que Dios es santo. Santo, santo, santo. El Evangelio nos lo recuerda. Pero hay gente que apartan de la verdad a otros con puras fábulas. Usted sabe lo que son fábulas, historias inventadas, irreales, puras mentiras que la gente se traga. ¿Saben por qué? Porque desconocen la palabra. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso usted se va a tragar lo que alguien diga, sin cuestionarlo, simplemente porque le cae bien la persona. Y créame, hay muchísimas fábulas. En los tiempos de Pablo era un problema, pero le dice a Timoteo, tú, sé sobrio en todo. ¿Saben lo que significa la palabra sobrio? Es lo opuesto a ebrio. Una persona ebria, ¿qué es? Un alcohólico, un borracho. ¿Por qué se caracteriza la vida de una persona
bajo los efectos del alcohol. Porque pierde la vergüenza, pierde el control, no tiene dominio propio, no tiene control de lo que dice y de lo que hace. Una persona sobria es alguien que tiene equilibrio, balance. Y dice Pablo, ten sobriedad en todo. Esa sobriedad, Timoteo, traerá consecuencias. Por eso le dice, soporta las aflicciones, pero no tengas temor, habla y no calles, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, este hombre que aconseja esto, lo estaba viviendo. Le había costado muchísimo, muchísimo llegar a ese punto, pero no se había callado. Aquel que en otro tiempo perseguía el cristianismo de una manera tenaz, hoy proclama a Cristo con toda su alma, sufre por eso, no cambió el mensaje. Y esto es algo que tenemos que entender. La gente no va a conocer de Jesucristo con una verdad diluida. La sana doctrina es la fidelidad con que yo como pastor, o tú como maestro, o tú como creyente, entregas el mensaje que te ha sido encomendado. Porque es demasiado lo que está en juego. Lo que está en juego es la salvación de la gente. El único medio a través del cual la gente puede verdaderamente nacer de nuevo, vivir una vida diferente. El libro que tiene respuesta para las mayores necesidades del ser humano. El libro que Dios va a usar para que en medio de mis batallas diarias con la tentación, mi mente sea sometida a Dios. Cuando el diablo venga a colocar pensamientos, haz esto. Toma esta decisión. Total, nadie lo va a saber. Además, ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene esta relación? Si es una relación de amor. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando tú tienes que decir, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Esto es amor? ¿Esto está bien? Me ha pasado que, y perdonen que hable de mí, pero les estoy compartiendo lo que he vivido. Cómo se hace cada día real en mi mente y en mi vida esta palabra. Hay momentos en los que estoy haciendo cualquier cosa del día y de pronto me llega un pensamiento. Y ese pensamiento comienza a darme vueltas en la cabeza. Automáticamente digo, bueno, esto es de Dios. ¿Qué dice Dios? Ahora es como si mi mente abriera el archivo y empezara a sacar expedientes y comenzar a leer. Esos expedientes son los versos, las verdades que por años y años le he estado metiendo a mi mente. Son esas verdades las que Dios usa con su espíritu para demoler toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, toda mentira del diablo. Y como he dicho otras veces, hermano, el pecado es pecado, no solo porque Dios dice que es pecado, que ya es suficiente razón, sino porque la verdad es que nos destruye. No hay un solo pecado que alguien pueda mencionar que no deje consecuencias desastrosas. Y ahí es donde usted tiene una idea mucho más clara de cuánto Dios nos ama. Dice, ya estoy para ser sacrificado. Miren, ahí está. Y el tiempo de mi partida
Si un día usted tiene la oportunidad de saber que se va a morir pronto, va a volver a lo esencial. Lo esencial son las relaciones con Dios y con las personas que amamos. Y parte de esa relación es el tema de nuestras conversaciones. Usted no va a hablar boberías. Va a disfrutar cada segundo que tenga con esa persona para decirle lo que quizás nunca se atrevió a decirle en su vida. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora le dice, en cuanto a mí, he peleado la buena batalla. Yo doy gracias a Dios por leer esto porque me recuerda que la vida cristiana es una batalla. No es un camino plácido y cómodo. Es difícil porque hay lucha. Es una carrera también. Nadie va de vacaciones cuando está corriendo. Eso implica energía, esfuerzo, persistencia. Dice, he acabado la carrera. Este es un hombre que no solo la empezó, la estaba terminando. Y pudo decirle a Timoteo, Timoteo, guardé la fe. ¿Y qué espero ahora? Me está guardada la corona de justicia. Era alguien que no esperaba una recompensa en este mundo. Porque las recompensas de este mundo son pasajeras, se destruyen. No importa de lo que se trate. Él estaba enfocado en la eternidad, estaba enfocado en el Señor, en la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aquellos que viven anhelando el regreso de Jesucristo. No son gente fanática, loca, que solo están esperando que Cristo venga. No, son personas que saben que nuestro hogar no es de este lado. Somos peregrinos, como dice la palabra, extranjeros. Sabemos que algún día las cosas estarán como deben estar, porque entonces Dios habrá llegado. Miren, hasta la gente más incrédula saben en su más profundo ser, lo reconocen, aunque no lo exterioricen, saben que las cosas están mal. Saben que aunque pueda haber cierto grado de justicia en este mundo, no hay justicia perfecta. Aunque pueda haber cierto grado de bondad, no hay bondad perfecta. Es más, todo lo contrario está ahí. Hasta la gente más rebelde a Dios saben, aunque no lo quieran reconocer, que las cosas no están bien. No están bien. ¿Quién puso ese anhelo en nosotros por buscar y desear el bien perfecto? Dios. Pero de este lado no lo vamos a encontrar. No aquí, no ahora. Y el apóstol es humilde en transmitirle ese legado a Timoteo. Él sabía que todo lo que había hecho era por la pura gracia de Dios. Y no estaba buscando el reconocimiento. Y en un contraste con aquellos sectores que él había mencionado, Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y demás, él había permanecido. Él siguió por el camino aunque le costó. Él no abandonó a su Señor. Él sabía que un día iba a escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Miren, hermanos, creo que hace 33 años, 32 o 33 años, que me ordené al ministerio. Dios me llamó mucho antes. Jamás pensé cómo iba a terminar. O sea, no podía imaginarme cómo iba a terminar. Todavía no he terminado. Pero no pensé que iba a llegar aquí. Y todavía no logro imaginarme cómo voy a llegar. Pero algo aprendí muy pronto en la vida, cuando estuve mirando a otros que perdieron el rumbo.
A veces escuchaba a algunos pastores decir, aférrese de Cristo, agárrese del Señor. Tuve que cambiar mi manera de orar porque yo no podía orar de esa manera. Y todavía no puedo. Porque humanamente soy débil en tratar de aferrarme a Cristo. Por eso aprendí a orar esto. Señor, sosténme tú. No me dejes caer. Sujétame tú. Tú sabes, Señor, cuán frágil soy y la presión es inmensa. Cuando miro atrás, lo que puedo ver es la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Yo no soy mejor que otros que perdieron el rumbo. Estoy hecho exactamente del mismo material que ellos. Mis pies son tanto de barro como lo son los de ellos. ¿Por qué no me he derrumbado por la gracia de Dios? Porque Dios ha tenido y tiene misericordia todos los días. Y todos los días me pongo a pensar en la enorme responsabilidad que tengo delante de Dios. A tal punto que sé que si un día el diablo gana en mi vida, no solamente me voy yo, voy a arrastrar a otros. Por eso mi oración siempre es, Señor, sosténme tú. No me dejes caer, Señor. Ayúdame a perseverar. Tú sabes que sin ti no puedo. Para resumir, la apostasía promete libertad, pero trae cautiverio. Ofrece iluminación, pero hunde a las personas en oscuridad. Profesa conocer la verdad, pero produce engaño. Se considera sabia, pero demuestra que es una locura y necedad. Lo más trágico de todo es que promete vida, pero solo conduce a la muerte y a la condenación eterna. Es la realidad. El único que puede darnos vidas es Jesucristo. Vida verdadera, vida de calidad espiritual. Jesús te amó al punto de que murió en la cruz por ti. Él es tu Señor y es tu Salvador. Nunca lo olvides. Pídele a Él todos los días que como prometió, Señor, como prometiste a los discípulos, hazlo conmigo. Que estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ese día en que el Señor pueda por primera vez verte y saber que voy por ese camino y llegaré a ese camino porque tú lo prometiste. Es Él, es su gracia, es su misericordia. Solo vale la pena andar en sus pasos. Todo lo demás que decidas te va a llevar a la decepción, a la frustración, a la amargura, al resentimiento. Si Cristo no es tu Señor y Salvador, búscale hoy. Ahora que estás a tiempo, un día ya no tendrás oportunidad. Dios te llama a que vengas a Él, reconociendo que solo Él puede llenar ese inmenso vacío que hay en tu alma. Y solo Él colocará esa fe en tu corazón que te ayudará a perseverar hasta el fin. Que el Señor nos bendiga.